gracias por atendernos. ¿Cómo va? Muy bien, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo están Un ustedes? placer saludarla. Bueno, Comparto totalmente lo que estabas diciendo, tanto en el plano político como en el plano personal o emocional, ¿no? Esta sensación de tristeza que nos da ver cómo la Argentina siempre es un paso hacia atrás, ¿no? Y cómo se queman las esperanzas de mucha gente que apuesta por un nuevo gobierno. Yo tampoco los voté, pero siento lo mismo que vos, que hay una defraudación atrás de otra y por eso tenemos esta realidad tan compleja que es la cantidad de gente que no quiere concurrir a votar, ¿no? claro, ¿cómo convencemos a la gente de que vaya a votar el fin de semana con este panorama que hay en Argentina hoy, Margarita? Claro, porque además se trata no simplemente de decirle a la gente que es una obligación hacerlo, sino convencerla de que vale la pena, porque también es cierto que no debemos quedarnos con lo malo que tenemos, sino que hay que tratar de buscar y de ejercer nuestro derecho. Ir a votar es un derecho que nos permite cambiar. Por suerte nuestra democracia es una democracia bastante fuerte que cada 2 años nos permite premiar o castigar y elegir entre varias opciones, porque lo cierto es que siempre hay muchas. Nosotros hoy estamos planteando, este gobierno es más de lo mismo que el anterior, sobre todo por la corrupción y también por algunas demostraciones de autoritarismo. Frente a eso, nosotros planteamos una alternativa distinta, que es discutir un proyecto de país, un país productivo que genere empleo, donde las discusiones y los debates pasen por cómo hacemos para tener un mejor país y no que la discusión sea cómo descalificar al otro. Margarita, aquí Gonzalo Prado la saluda. ¿Usted pudo leer Hola, Gonzalo. la cautelar del juez Marañelo? Sí, es una vergüenza, les digo sinceramente. Primero, creo que todas estas son cuestiones del gobierno como maniobras Mm, para distraer la atención de la cuestión de fondo, que por sí, supuesto es la investigación de la corrupción que hay en el perdón, gobierno de Milei. quiero hacer un punto Entonces, acá. sí. Usted dijo que es una maniobra del gobierno para desviar la atención. ¿Usted cree que el juez obró por pedido del gobierno? Sí, sí, por eso ahora iba a eso. Ah, De parte del gobierno, esto es una maniobra, no tengo duda, para distraer la atención. Hay dos denuncias que presenta el gobierno. mm, Una es esta ante un juez civil, como es este Marianello, que la verdad no tiene ninguna competencia ni conocimiento en el tema, pero es un hombre muy denunciado, múltiples denuncias en el Consejo de la Magistratura, está pendiendo de un hilo. Entonces no tengo duda que lo que hizo fue aferrarse al gobierno para congraciarse con el gobierno y mejorar su propia situación. Y entonces dicta una medida cautelar ridícula, absolutamente ridícula e ilegal, porque lo que está afectando son derechos constitucionales, protegidos por la Constitución, por convenios internacionales que protegen la libertad de prensa y expresión como uno de los bienes más importantes, ¿no? Mm, Entonces, no tengo duda que hay una ilegalidad manifiesta en lo que el juez está haciendo. Pero no nos olvidemos también de la otra denuncia que también hizo el gobierno, igualmente disparatada y como parte de una maniobra de distracción, que es denunciar una operación de inteligencia. Yo leí el escrito que mm. presentaron. Es una vergüenza que el gobierno denuncie una operación de inteligencia cuando todos los servicios de inteligencia dependen de ellos, Claro. ¿no? claro, claro, sí. Eh, eh, Están perdidos, están realmente perdidos, ¿no? Mm. Entonces, ahora el problema es que encuentran las complicidades en jueces como este Marianello, que siendo un juez civil se mete a eso. Creo que hoy eso va a ser revocado, me parece que no es sostenible en la medida en que eso sea apelado, ¿no? Ah, ¿usted cree que se va a revocar y los audios se van a escuchar en Sí, sí, breve? sí. Quizá lo que Sí, hace la no tengo justicia duda, es los esperar audios que ya venga se el domingo, que empezaron a haya elecciones. escuchar. A ver, la justicia no la digamos como toda una cosa uniforme, porque este Sí. hombre forma parte del Poder Judicial, pero no tengo duda que dentro del Poder Judicial va a haber gente más sensata que va a dejar esta medida cautelar sin efecto, y yo confío con que lo haga rápidamente esta semana, sin esperar a las elecciones. Mm. Este hombre ha querido él congraciarse con el gobierno y entonces por eso sacó esa medida, pero entiendo que esa medida no puede ser sostenible
sostenible muchos días más. Margarita, ¿se puede comparar la labor de este magistrado Marianello con lo que hacía Ollarvide con el kirchnerismo, cuando tapaba justamente las investigaciones por enriquecimiento ilícito, entre otras cuestiones? Y a ver, podría ser si tomamos ese hecho, no sé si ambas carreras o ambas decisiones son exactamente iguales, digamos. En términos de tapar alguna de estas cosas, podría llegar a tener alguna similitud. Ollarvide estaba complicado también en el Consejo de la Magistratura, como sucede con Marianello ahora, y para evitar ser destituido, rubricó un acuerdo que nunca fue blanqueado del todo con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Sí, una vergüenza, y lo sobreselló en una causa de enriquecimiento ilícito, que después en un momento, recordarán ustedes, él hizo una declaración diciendo que había sido presionado para tomar esa decisión. Yo presenté en ese momento lo que se llama la causa irrita, la cosa juzgada irrita, que quiere decir cuando se cerró una causa de manera irregular, pero bueno, nunca conseguí que eso procediera, pero realmente sí, desde ese punto de vista podríamos asimilarlo, no las trayectorias tal vez, porque Ollarvide era un juez penal federal, este hombre es un juez civil que ni siquiera tiene competencia en el tema. Margarita, buen día, Martín Candalás te saluda. ¿Vos ves, por tu experiencia, vos ves acá un funcionario, alguien que se reunió con Karina Milei, que la grabó y después le dio ese audio a los periodistas, vaya a saber uno con qué intención? ¿O ves detrás de todo esto una maniobra de inteligencia, una maniobra de espionaje más sofisticada? Por el momento no veo eso, veo más fácil a alguien que le haya grabado un mensaje, porque además, salvo que después aparezcan otros mensajes más comprometedores, estos que se conocieron ni siquiera son mensajes, digamos, que estén develando ninguna cosa extraña, por lo tanto, me parece que bien pueden haber sido parte de una conversación que le ha sido grabada a ella. Ellos están metidos en una madeja muy complicada que tiene que ver con la corrupción, pero también con internas dentro del propio gobierno, donde muchas de estas cosas las van develando los propios que están adentro, sin necesidad de grandes operaciones de inteligencia. De la misma manera creo en la de Españolo, la de Españolo me parece que también es así. Yo hasta no descartaría que el propio Españolo por alguna razón haya él mismo filtrado la grabación. Esto que dicen hoy los abogados de la empresa, de la Suizo, que están planteando la nulidad basándose en que el audio ese fue obtenido ilegalmente. Y yo no sé por qué afirmar que fue obtenido ilegalmente, la verdad. Puede perfectamente haber sido un audio obtenido por alguien de confianza, ¿no? Está bien, pero la ilegalidad o no del audio tiene que ver, o de la grabación tiene que ver con si existe una orden o no de un juez para grabar a alguien, entiendo. Más allá de si si intervino o no un teléfono. Me parece que eso a eso apuntan con la legalidad. Eso sí lo hace una fuerza pública. Si yo converso con vos y te estoy grabando la conversación, la verdad es que eso no tiene nada de ilegal. Lo hace la persona que está conversando con la otra. No tiene ninguna ilegalidad eso. Me explicaban que el juez después tiene que definir si lo acepta como prueba o no. De inteligencia. Que a mí me decían que es como una cámara oculta, o sea, ahí queda criterio, o sea, que en lo que dice Martín tiene un punto, queda criterio del juez si lo toma o no lo toma. Sí, ahora Margarita... Exactamente, pero no se puede calificar como ilegal lo que puede haber sido una conversación personal. Sí, a mí lo que me preocupa para la Argentina, porque a mí me pone triste que le vaya mal un presidente porque le va mal a todos, ¿no? Que quedan 2 años y pico de gobierno. Con esto está salpicado el gobierno y bueno, hay que ver cómo se saca las manchas, ¿no? Sí, Gustavo, vos estás planteando una cosa de mucha profundidad que tiene que ver con la gestión. Sí. Este es un gobierno muy malo en términos de gestión. No resuelve los problemas de nadie, sino que al contrario lo único que ha hecho ha sido ocasionarle problemas a más personas que creyeron que venían para resolver algo y lo que estamos viendo que vinieron para hacer negocios y no para mejorarle la vida a nadie. Porque esto va en simultáneo con la discusión sobre los recortes en los programas de discapacidad, en el Garraham, en los jubilados. Es una vergüenza que la gente vaya tomando nota que la plata que se le negaba
para una prótesis, para un medicamento a una persona con discapacidad, se la estaban robando los funcionarios del gobierno, los empresarios, porque cuando vemos el aumento de la facturación, va directamente de la mano del aumento de la coima también, ¿no? Es imposible de explicar que todo el año pasado facturaron 3.800 millones y este año facturaron más de 110.000 millones. Hay realmente que investigar ahí. Por eso digo, tampoco nos dejemos llevar por las maniobras de distracción que discutimos, si el audio, si esto, si el otro. El gobierno quiere hacer eso, pero lo que debemos es seguir discutiendo el fondo de la cuestión, que es que se les niega a las personas con discapacidad un recurso que se lo están llevando con las coimas. O sea que este tapón que se le pone a parte de la prensa de difundir audios, ¿usted cree que dura unas horas, unos días, y después podemos escuchar todo? Confío en que sí. Confío en que sí. Por lo menos ese fallo es insostenible, legalmente, jurídicamente es insostenible, y confío en que en cuanto esto sea apelado se va a revocar. Margarita, mira, perdón, lo último, ¿no? Pero acá me está escribiendo alguien que conoce mucho de justicia, en línea con lo que hablábamos recién de si es ilegal o no, y me explicaba Margarita que hay fallos que avalan cuando es un particular para demostrar un delito, que podría llegar a ser este caso, digamos. O sea, hay fallos, por esto que después decía Gonzalo, de si... Yo te digo el caso... Claro, exactamente. Te digo el caso más común. El caso más común, la pareja, el varón que le hace una amenaza a la mujer a través de un WhatsApp o de un mensaje. Es muy común eso, y eso después lo utilizan los jueces para acreditar que existía una amenaza previa cuando después hay una violencia de género posterior. Es un ejemplo, pero hay muchísimos. Me hacen el ejemplo no hay ilegalidad en ese mensaje privado. De Porretti. No es ilegal el mensaje privado. Porretti, el ex intendente de Pinamar. Sí, me acuerdo. También, exactamente, me daban ese ejemplo, y que hay fallos de que no solamente no es ilegal, sino que además hay jueces que lo aceptan por más de que no sea una prueba producida formalmente, ¿no? Exactamente, el juez es el que le va a dar el valor probatorio al audio, pero no pueden hablar de la ilegalidad del audio cuando el audio pudo haber sido obtenido en una conversación privada perfectamente. No son escuchas, aclaremos no, esto, no, se decía que eran son grabaciones, son dos cosas distintas. Exactamente. Y no es inteligencia artificial ni están editados, Margarita, como se decía en un momento, ¿no? Nada, claro, exactamente. Margarita, un placer hablar con usted siempre, le mando un beso. Gracias, cariños, para ustedes. Hasta luego. Margarita Stolbizer charlando con nosotros.